Para mí es un honor poder estar acá porque es un día muy importante. Es algo que se supone que no solamente celebremos hoy, se supone que es el catalístico de nuestra vida. Se supone que simplemente hacemos algo en memoria de algo que se supone que constantemente esté en nuestra cabeza, esté en nuestra mente. Así que, entendiendo la seriedad de esto, le doy gracias a la iglesia por recibirnos y espero que sea de mucha bendición. Amén. Como les digo, esto es algo que es sumamente importante, lo que estamos celebrando, no solamente hoy, sino lo que estamos celebrando toda la semana, porque no sé si ustedes sabían, pero la fe cristiana es una fe completamente distinta a cualquier otra religión que se va a encontrar en el mundo, y la razón es porque la fe que tú y yo compartimos es una fe que se conoce como histórica. ¿Qué significa eso? Lo que significa es que tú y yo, iglesia, no somos cristianos porque la Biblia dice algo, sino que somos cristianos porque hace 2000 algo en efecto sucedió algo. Así que es bien importante que entendamos esto, que nuestra fe no viene de lo que está escrito en un libro, sino que lo que está escrito en un libro tiene validez porque lo que ocurrió hace 2000 años en efecto ocurrió. Y por eso es que hoy tú y yo adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que hoy tú y yo podemos decir que somos hijos de Dios. Así que hablando de una fe histórica, entendemos que en ese momento la historia cambió, que en ese momento algo sucedió con nuestra vida que cambió por completo. Estamos hablando de la muerte y de la resurrección de Jesús. Ahora, creo que como cristianos estamos muy conscientes de lo que es la promesa que trajo la cruz. Creo que estamos muy conscientes de la promesa de lo venidero y la promesa de que hay un velo que se rasga, que ahora tenemos acceso al Padre, y ahora que nosotros estábamos separados de Dios, ahora hemos sido reconciliados con Él. Así que entendemos que cuando llegue el fin del mundo, cuando llegue el fin de los tiempos, no vamos a aparecer con el mundo, sino que seremos restaurados en gloria y estaremos juntamente con Él. Y eso lo celebramos y eso decimos amén y gloria a Dios por eso. Ahora, a mí lo que me parece es que no siempre estamos conscientes de lo que la cruz implica, no para el mañana, sino para la hora. Y creo que a veces eso es un problema, porque a veces estamos tan conscientes de lo que Dios va a hacer y no de lo que Dios ya hizo y está haciendo. Y no estamos conscientes si no estamos conscientes de la importancia de la cruz para la hora, me parece que nunca podremos experimentar la vida plena en Cristo que Dios tiene para con nosotros. Porque si solamente estamos a la expectativa de que algo llegue, nos pasamos desapercibidos de lo que Dios ya hizo y está haciendo. Y es un serio problema. Ahora, disclaimer, no estoy diciendo que tú podrás tener tu mejor vida ahora, jamás en la vida. No estoy diciendo que hoy tú puedes tener la mejor vida que vas a tener, jamás en la vida. Porque la mejor vida va a ser cuando llegue el tiempo de que Dios lo restaure todo, volvamos a nuestro diseño original y podemos experimentar esa promesa que viviremos en el mundo, que no habrá sufrimiento, no habrá maldad, toda esa porquería Dios la va a destruir y estaremos juntamente en su presencia. Esa será nuestra mejor vida. Pero sí tenemos que estar conscientes que la promesa de la cruz no solamente es para el mañana. La promesa de la cruz es para la hora, es para el hoy. Así que no solamente celebramos que en un día seremos juntamente resucitados con Cristo, no solamente celebramos la promesa de que la muerte no será nuestro destino final, sino que celebramos las implicaciones que Cristo trajo en la cruz para el ahora. Ahora, para poder explicar todo esto, les voy a hacer otro disclaimer. Usualmente cuando predico, al principio es mucha baba, hasta yo me aburro, ¿ok? Pero les prometo que vamos por algún lado, ¿ok? Es importante establecer ciertos fundamentos para entender esta implicación tan grande que Cristo nos trajo por medio de la cruz del Calvario. ¿Está bien? Así que por favor me ayuda con su vecino. Si de momento se tiene un ronquido, tú le pegas. Va para un lado, no te lo pierdas, por favor, confía, ¿ok? Sabemos que es baba, pero es baba importante, ¿está bien? Para comprender esto,
Voy a estar hablando sobre un tema que desde el principio de este año, a finales del año pasado, principio de este año, es un tema que ha estado cautivándome demasiado. Es un tema que no suelto, es un tema que me voló la cabeza. Es un tema que, aunque lo había escuchado anteriormente y había escuchado predicadores y lo había leído en la Biblia, creo que realmente nunca lo había entendido, creo que nunca lo había captado. Y creo que es un tema que incluso si yo le hago la pregunta, ¿qué es tal cosa?, todo el mundo va a levantar la mano y va a decir ciertas cosas sobre ese tema en particular. Pero nos vamos a dar cuenta que si no leemos cuidadosamente la Biblia, vamos a tener opiniones contrarias, porque parece que la Biblia se contradice, pero no se contradice, sino que lo que tenemos que hacer es ver de manera más amplia lo que la Biblia habla sobre este concepto para entender cuál es el impacto y cuál es la implicación para con nosotros sobre este tema. Cuando vamos a la Biblia, vamos a los evangelios, vamos al Nuevo Testamento, vemos a los evangelistas, vemos que Jesús una y otra vez habla sobre algo muy importante, que es el reino de los cielos. El reino de los cielos, no sé si usted lo sabía, pero esa es la predicación favorita de Jesús. No sé si lo sabía, el reino de los cielos o el reino de Cristo o el reino de Dios viene a ser exactamente lo mismo. Y constantemente Jesús está hablando de esto. Ahora, lo más interesante es que Jesús no se inventa esta idea. El Nuevo Testamento, la epístola, cualquier carta o escrito del Nuevo Testamento, no surge la idea del reino de los cielos, sino que desde el Antiguo Testamento ya hay una expectativa. Desde el Antiguo Testamento vemos los profetas que están hablando, que esperan el día del Señor. El día del Señor es lo mismo de la llegada del reino de los cielos. Y cuando ven el día del Señor, ellos están esperando que un reino visible venga. Y cuando leemos el Antiguo Testamento, siempre la expectativa del reino de los cielos, el reino del Señor, va a ser un momento caótico. Va a ser un momento en donde un reino visible va a ser establecido a la fuerza. Así que cualquier reino que esté en la tierra se va a encontrar con una oposición que va a provocar que ese reino sea erradicado. Esa es la expectativa del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos da la perspectiva hebrea de lo que se estaba esperando. Y ahí entendemos por qué el judío no acepta a Cristo. Porque cuando Cristo comienza a hablar un reino, no es el reino que se esperaba, aunque no del todo. Simplemente que había una faceta del reino que el judío no entendía y Cristo comienza a revelar. Así que cuando vamos, por ejemplo, a Mateo 4, vemos, por ejemplo, que es la primera predicación de Jesús diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y si leemos con cuidado, nos damos cuenta nuevamente que el reino de los cielos es muy importante para Jesús. Mateo 5 y Mateo 7 nos damos cuenta que Jesús habla sobre la entrada a este reino. Esto es muy importante porque comprendemos que el tema del reino no es un concepto abstracto, no es una idea en el aire, sino que cuando estamos viendo que Jesús habla sobre la entrada y sobre que algunos no van a entrar al reino de los cielos, es que hay algo concreto que va a suceder y que hay una capacidad de nosotros poder entrar a ese reino, pero algunos quedarán fuera de ese reino. Mateo 6 enseña a Jesús diciendo o enseñándole cómo van a orar, y cuando oran dice Jesús que digan: venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en los cielos. Así que vemos a Jesús que está alineado con la expectativa del Antiguo Testamento porque está orando para que venga el reino. Mateo 12, Jesús le dice a los discípulos que sus acciones muestran que el reino no solamente estaba por llegar, sino que en efecto ya estaba. Y entonces aquí viene la parte confusa, porque desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento, se espera un reino. Jesús predica: arrepiéntese porque el reino está cerca. Pero Mateo 12 Jesús dice: cuando ustedes me vean expulsando demonios, esto es señal de que el reino ha llegado. Entonces hay una idea de que hay un reino que viene, pero hay un reino que está. Hay un reino que esperamos, pero hay un reino que ya comenzó. Y entonces aquí comienza a ser un poco confuso el tema. Entonces vemos, por ejemplo, en Mateo 13, que Jesús comienza a hablar muchas parábolas acerca del reino de los cielos. Y no sé si sabían, pero de las 43 parábolas que tenemos de Jesús, tenemos 13 de ellas que son específicas sobre el reino. Y en Mateo 25, Jesús promete que iba a regresar con su gloria y su reino. Entonces, entendamos lo complicado que es esto. Hay un reino que se espera, hay un reino que viene, hay un reino que está, pero hay un reino que regresa. Entonces, ¿pero qué rayo es esto? ¿Por qué es tan complicado? Vamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer, la pregunta básica, sencilla, es: ¿qué rayos es el reino?
Eso es por donde tenemos que empezar. ¿Qué rayo es el reino? Y para hablar sobre el reino también podemos hablar de lo que no es el reino. ¿Ve? Si por exclusión podemos llegar a la conclusión de qué estamos hablando. Primero, el reino no podemos verlo en el concepto moderno de la palabra reino. No podemos estar pensando en Game of Thrones, no podemos estar pensando en castillo, en imperios y ese tipo de cosas. No podemos pensar que es exclusivamente un lugar. No podemos pensar que es exclusivamente un territorio o un lugar geográfico. No podemos pensar que simplemente el reino es donde está un grupo de personas, porque donde está el grupo de personas que son súbditos de un rey, se piensa que ese es el reino, porque es el lugar donde están los súbditos de un rey. Ahora, cuando vamos a los conceptos bíblicos sobre lo que es el reino, lo que vemos realmente es que la palabra tiene que ver con rango, tiene que ver con autoridad y tiene que ver con soberanía ejercida por un rey. Así que cuando hablamos de reino, tenemos que pensar en la autoridad para gobernar o la soberanía de un rey. Yo sé que esto es baba, ¿ok? Escúchenme, yo sé que esto es baba, pero es importante que lo entendamos, ¿ok? Por favor, no se me duerma. Nuevamente, cuando hablamos de reino, estamos hablando de rango, autoridad, soberanía ejercida por un rey. Nuevamente, estamos hablando entonces de la autoridad para gobernar o la soberanía de un rey. Así que uno de los problemas, cuando pensamos en el concepto del reino como un lugar específico, es que no entendemos que un lugar puede ser el mismo, la gente puede ser la misma, pero al momento que el rey cambia, el gobierno cambia. No podemos ver el reino como un lugar específico, porque aunque nos encontremos en el mismo lugar con la misma gente, el reinado puede ser distinto. El sistema puede ser distinto. Lo que gobierna puede ser completamente diferente. El reino no es identificado por el lugar en que estamos, sino por quien gobierna en ese lugar. ¿Okay? Eso es bien importante esto, ¿ok? Nuevamente, debemos ver entonces el reino de Dios como el gobierno activo de Dios sobre toda la creación. Y la Biblia nos enseña varias dimensiones o etapas que podemos ver en cómo Dios reveló lo que es su reino. Primero tenemos el reino universal. El reino universal es el reino que Dios tiene por su propia ontología. Palabra rara, lo entiendo. Ontología tiene que ver con el ser, ¿ok? Eso es básicamente. Así que cuando hablamos de que Dios ontológicamente posee la capacidad para reinar, es porque como Dios crea todo, Dios es el rey de lo que creó. ¿Okay? En su propia ontología, Dios tiene esa capacidad para reinar sobre todo. Y como Dios reina sobre todo, Dios ha decidido revelar por medio de la Escritura que el reino tiene dos etapas. Tiene la etapa que vemos expresada en el Antiguo Testamento, que es la expectativa de un reino visible que será establecido. Pero lo que no entendía el judío es que va a venir, que este reino que va a ser establecido de forma imponente, de forma caótica, no va a ser de la noche a la mañana, sino que el reino va a comenzar de forma progresiva, comenzando primero en el corazón de aquellos que reciban a Cristo, y ese reino va a ser esparcido, y luego entonces llegará el día que será establecido físicamente aquí en la tierra. ¿Se entendió? Tenemos dos etapas, la etapa venidera, pero tenemos entonces la etapa presente, el reino espiritual presente del Señor, ¿ok? Ahora, mira lo que dice el Antiguo Testamento. Porque Dios promete que del linaje de David se dará un rey cuyo trono será eterno. Así que no es que solamente vemos en el Antiguo Testamento la promesa de que un reino viene, sino que la promesa del Antiguo Testamento es que hay un rey que viene. Hay un rey que viene. Hay un rey que viene a gobernar. Hay un rey que viene a cambiar las cosas. Hay un rey que va a tener un dominio que va a durar por siempre. ¿Dónde vemos eso? En Isaías 9, 6 al 7 dice lo siguiente: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz, y no tendrá fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y someterlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. ¿De quién estamos hablando acá?
Este es Jesús. Cuando vemos a Jesús que interviene en la historia y Jesús comienza a enseñar y a hablar y decirle: el reino de los cielos está cerca. ¿Por qué está cerca? Porque aquel que hablaba Isaías ya está con ustedes. Aquel que estaba profetizando, aquel que ustedes esperaban, o sea, la era que ustedes estaban esperando, créeme que está cerca. Por eso cuando estoy expulsando demonios, no pienses que está muy lejos, porque ya está aquí presente el reino de los cielos. Porque el niño que había de nacer ya está con ustedes. Aquel que sobre sus hombros está toda autoridad, aquel que está el gobierno que va a cambiar las cosas, está aquí con ustedes. Ahora, esto es bien interesante, porque no sé si sabían cuál es, vamos a hacerlo dinámico, paréntesis, ¿cuál es el título favorito de Jesús para sí mismo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? El título favorito que Jesús tenía para él mismo. ¿No se lo saben? El Hijo del Hombre. ¿Tú sabías? Dato apologético. ¿Tú sabías que el título del Hijo de Hombre no se usa antes de Jesús ni después de Jesús? Históricamente hablando, cuando único vemos la literatura, cualquier literatura, alguien haciendo referencia sobre sí mismo como Hijo de Hombre, es Cristo. Esto es brutal. ¿Por qué? Porque esto significa que históricamente hablando podemos decir que las afirmaciones sobre el Hijo del Hombre realmente vienen de Cristo. Cerramos paréntesis. Ahora, lamentablemente, muchos en la iglesia piensan que cuando Jesús dice: yo soy el Hijo del Hombre, es Jesús mostrando su humanidad. Mentira. Es todo lo contrario. Cada vez que Jesús hacía referencia a Él mismo como el Hijo del Hombre, Él está diciendo: yo soy el que ustedes esperan. Yo soy el que había de venir. Yo soy aquel niño que tenía que nacer y que sobre sus hombros iba a estar el poder y la autoridad para hacer libre una humanidad. ¿Cómo sabemos eso? Cuando vamos a Daniel 7, que by the way, cuando vamos a la escena que Jesús está siendo condenado, le preguntan: ¿eres tú el Cristo? Le dice: sí. Y dice: y ahora verá el Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Por eso es que se rasga la vestidura, porque está diciendo: espérate, tú eres el Hijo del Hombre. ¿Por qué le hace esa pregunta? Porque Daniel 7, del 13 al 14, dice algo que es bello. Dice: proseguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí, con las nubes de los cielos venía uno como Hijo de Hombre. Y llegó hasta el anciano de días, y lo hicieron acercarse ante él. Esto está brutal, porque entonces del Antiguo Testamento se está diciendo que hay una figura de Hijo de Hombre que sería elevado ante la presencia del anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? Yahvé. Entonces esta persona va a ser ascendida, va a llegar al cielo ante presencia de Yahvé. ¿Qué pasa con Cristo cuando muere, resucita, está un tiempo enseñando? Hechos 2, ¿qué hace? Va delante de la presencia del anciano de días. ¿Pero qué? ¿Qué sucede luego de esto? Versículo 14. Le fue concedido señorío, gloria y un reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Entonces lo que estamos viendo es que cuando Jesús muere, resucita, asciende al cielo, su reino comienza. Significa que el reino prometido, el reino esperado, el reino que iba a traer libertad ya comenzó. No es algo que tenemos que esperar para disfrutar, sino que Dios ya estableció algo para que tú y yo fuéramos partícipes de esto. Y esto es bello, porque lo que estamos viendo aquí en la palabra es que simplemente lo que estamos celebrando en esta semana es la coronación de nuestro rey. ¿No lo habían visto así? Lo que está sucediendo en la cruz del Calvario es que Cristo está siendo exaltado hasta lo sumo. Porque con esa exaltación es que tú y yo somos libres de la cadena, de la culpa, del pecado, de la muerte. Tú y yo, gracias a que nuestro Cristo es coronado, se le ha dado todo dominio, todo poder y toda autoridad. Miren lo que dice Hebreos 2:14. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte
al que tenía el dominio de la muerte, es decir, el diablo. Entonces lo que estamos celebrando es que lo que dominó al hombre por tantos años ya queda anulado. Aquello que dominaba tu vida y que quizás sigue dominando tu vida, entendemos que no debería tener dominio, porque aquello que dominaba tu vida ya fue anulado hace 2000 años atrás en una cruz del Calvario. Tenemos que entender que cuando la sangre fue derramada, lo que fue derramada fue la sangre que pudre todo yugo, que pudre toda cadena, que pudre toda maldición, que no hay razón para continuar viviendo en esclavitud. Así que lo que estamos celebrando hoy, iglesia, es la ceremonia, la coronación del Rey de Reyes. Y algo que me encanta en Lucas 19, siempre que veamos en la palabra alguna parábola, tenemos que entender que Dios quiere enseñarnos algo muy importante. Porque Lucas 19:12, Jesús comienza una parábola y comienza diciendo: un hombre de la nobleza se fue a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Esto es lo que sucede. ¿Quién más noble que Cristo? Que no es de este mundo, pero vino para acá. Esta nobleza, este rey, vino de un lugar lejano para morir un día como hoy, para ser coronado, para ser ascendido, para recibir toda su gloria y para prometerle a su iglesia: yo voy a regresar por ti. Eso es lo que celebramos, iglesia. Y esto es una promesa que no nos defrauda, porque no es hombre para mentir ni para arrepentirse. Sabemos que hay una seguridad en el nombre de Cristo. Así que celebramos en Cristo, que se entregó por nuestros pecados, que no tenemos que pagar la deuda que sí se suponía que le teníamos a la muerte, que tenemos la garantía de vivir eternamente con Él y que seremos resucitados junto con Él. Pero además de esto, celebramos que el gobierno de Dios en la tierra ha comenzado. Celebramos que este que murió, resucitó, fue exaltado con toda gloria y fue exaltado con todo poder y dominio. Y aunque el reino visible está por venir, el reino invisible de Cristo está presente. El reino invisible de Cristo ya comenzó a trabajar. Lo que significa, no tenemos que esperar para las maravillas de su reino, sino que tú y yo tenemos acceso a ese reino. Gracias, Señor. Si lo que vemos en Juan 16, si luego lo pueden leer, vemos que Jesús está despidiéndose de sus discípulos, y luego de despedirse llegamos a Juan 17:1, y él dice lo siguiente, porque aquí vemos claramente que Jesús sí sabía lo que estaba pasando, porque Jesús dice: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo mortal, para que Él les conceda vida eterna y a todos los que le has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo las obras que me encomendaste. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo desde antes que el mundo existiera. Quizás para nosotros esto no es evidente, pero toda persona que estaba escuchando a Jesús, lo que estaban diciendo es: wow, espérate, este es el Hijo del Hombre de Daniel 7. Este es el que viene a liberarnos. Quizás no viene con un reino imponente, pero viene con un reino que me va a hacer libre. Tiene un reino que anula mi condena. Tiene un reino el cual provoca que ya no haga falta que todos los años se entregue un sacrificio en un templo, porque el sacrificio que viene es suficiente para los pecados de ayer, de hoy y de mañana. Por eso ahora podemos estar en victoria, porque el sumo sacerdote que tenemos no es uno que no conoce lo que nos pasamos, sino que uno que se compadece con nosotros, porque entiende nuestro pecado, entiende nuestra carga. Eso es lo bello del evangelio, porque tú y yo estábamos muy separados, estábamos muy lejos de Dios, y quizás ante tus ojos tú no mereces esta gloria. Y sabes qué bueno, porque yo tampoco la merezco, pero aún así el amor de Dios es tan grande que fue a tu rescate y vino a mi rescate. El amor de Dios, el evangelio se ve de esa manera, que Dios nos ama es entendiendo lo que ocurrió en la cruz del Calvario. El amor de Dios no podemos medirlo por la manifestación de riquezas que podamos tener hoy.
El amor de Dios no se puede definir porque tienes un llamado a las naciones. El amor de Dios no se puede definir porque Dios te está dando un nuevo trabajo. El amor de Dios se define porque antes yo estaba lejos y hoy estoy cerca. Porque antes yo era pecador perdido y ahora he sido encontrado, he sido rescatado. Ese es el evangelio. Esas son las buenas nuevas y eso es lo que celebramos hoy. La Biblia constantemente, iglesia, habla sobre el mundo actual y el mundo venidero. Habla la palabra sobre eras. Cuando habla de eras y cuando habla de mundos, es importante que nunca pensemos de mundos en cuestiones separadas. No es como que hay un mundo aquí y un mundo acá. No, cada vez que se habla de mundo actual, mundo venidero, la era presente o el tiempo, periodo presente, lo que está hablando es que hay una línea de tiempo y esa línea de tiempo del mundo actual va a acabar y luego va a venir la próxima línea de tiempo que será la eternidad con el Padre, ¿ok? So, interesante, porque cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, esta venida dará paso a esa próxima era, ¿ok? So, todavía nosotros, aunque podemos experimentar el reino de Cristo, todavía seguimos en la era presente. Seguimos en el mundo actual. Por eso te dije que no importa que podamos ver lo mismo, la misma gente, el sistema que gobierna mi vida puede ser completamente diferente porque entendemos que el reino es en virtud de quien ejerce gobierno. Es en virtud de aquel que ejerce soberanía. Por cuanto yo he sido rescatado y anulada la muerte sobre mi vida, aunque estoy aquí, yo no pertenezco aquí. Aunque estoy aquí, el gobierno de mi vida es de otro lugar. Entonces, vemos por ejemplo Gálatas 1. Gálatas 1:4 dice: Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Así que vemos que el que Jesús haya muerto, o sea, entregado en la cruz del Calvario, porque entendemos que nadie le quitó la vida, sino que Él entregó su vida y Él recoge su vida, si lo entregó como sacrificio para que aquellos que estuviesen en el mundo actual pudieran ser libres del mundo actual. Aquellos que se encuentran bajo el dominio de la era presente, aquellos que se encuentran bajo el dominio del sistema presente, pudieran entender que aunque todavía estuvieran en el mundo presente, no había por qué ser dominado por el mundo presente, porque hay un nuevo rey. Hay un nuevo gobierno y en ese reino hay una invitación para todos nosotros, una invitación que podemos pertenecer a un sistema diferente aunque estemos aquí todavía. Jesús nos rescata de un siglo malvado para entonces luego llevarnos al próximo siglo, a la segunda venida. Cuando venga la segunda venida. Gálatas 5, 19, 21 dice lo siguiente: las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismo, envidia, borrachera, orgía y otras cosas parecidas. Esto es bien importante porque la gente lee esto y dice: bueno, yo no hago nada de eso. No, pero tiene otras cosas parecidas. Bien importante. Tú dices: no, pero es que yo no hago eso, no lo hago. Otras cosas parecidas. Es Dios diciendo: no seas charlatán, sí lo hace. ¿Ok? Todos estamos aquí. ¿Ok? Mira a tu vecino y dice: no seas charlatán. Hablan de ti en letras pequeñas. Pecador. Anyway, la cosa es que dice: les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Nuevamente está esta temática de que sí, gloria a Dios por el reino que podemos tener acceso, gloria a Dios, pero no todo el mundo va a entrar. No todo el mundo lo va a heredar. No porque Dios no quiera, es porque tenemos que entender lo siguiente. Por eso fue la baba que hablamos al principio, ¿ok? Se espera un reino. Ese reino va a ser establecido con fuerza, de forma caótica. ¿Por qué? Porque el reino que se espera va a ser establecido en un lugar que ya hay un reino, ya hay un rey establecido, ya hay un gobierno. Y ese reino que viene a erradicar, a destruir, a eliminar el reino que está presente, que está gobernando sobre este mundo. Ahora, lo que el reino futuro del Señor viene a erradicar no es un lugar, no es un castillo. Viene a erradicar todo aquello que esté bajo dominio,
todo aquello que esté bajo dominio, bajo gobierno actual, va a ser destruido. Por eso él dice, esta lista de gente no puede heredar porque ya están en otro reino. Tú no puedes heredar algo de un reino al cual tú no perteneces. Porque si pertenecieras a mi reino, tú no estuvieses en esta lista. Pero esta lista muestra toda aquella persona que sigue sujeta al gobierno actual. Por eso es bien importante, iglesia, que a veces utilizamos Semana Santa como evangelismo. Pero hay muchos de nosotros que necesitamos nuevamente el evangelio. Porque hay muchos de nosotros que nos hemos puesto tan profundo y tan complejo y nos hemos olvidado la simpleza del evangelio. Que seamos santos como Dios es santo. Entendamos, iglesia, que no importa cuánto ministerio tú hagas, si estás sucio y podrido y roto, necesitas restauración, necesitas un salvador. Eso es bien importante, que aquellos que aunque vengan a la iglesia y digan que le sirven a Cristo, si tu vida no es gobernada por el Rey de los cielos, no vas a heredar a Él, no vas a entrar. No porque Dios no quiera, es que ya tu vida le pertenece a otro. Ya tu confianza, tu lealtad está bajo otro reino. Y ese reino va a ser erradicado. Y por cuanto tu confianza y lealtad está en aquel reino que va a ser destruido, cuando ese reino sea destruido, igual va a ser destruido. Así que no es que Dios no quiera, porque Dios quiere tanto de que te cambies de reino, que leímos en Hebreos 2, que murió para anular aquel vínculo que tú tienes con ese reino. La razón de la muerte es para que se rompa tu vínculo. Aquello que te domina, aquello que te atormenta, no se supone que ya tenga fuerzas. No se supone que ya tenga dominio, porque ya fue anulado. Esa es la mentira del diablo. Esa es la mentira del diablo, que te hace pensar que los poderes de la hora son mayor que el poder de Cristo. Eso es imposible. Iglesia, no crea esa mentira. Efesios 2, del 1 al 3 dice lo siguiente: en otro tiempo, o sea, en el pasado, no se supone que sea ahora, pero en otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Entonces, el estar viviendo en desobediencia es un indicativo de que mi vida está gobernado bajo el espíritu de este gobierno. Por eso es imposible heredar lo que el reino de los cielos tiene para con nosotros. Porque el yo vivir en desobediencia es una exclamación, es un grito de lealtad al reino de las tinieblas. Porque mi desobediencia está diciendo: yo soy uno dominado por la envidia. Yo soy uno dominado por el reino de las tinieblas. Eso es lo que está hablando nuestra desobediencia. Por eso a veces me hiende. Porque me hiende. Que hemos querido ser tan cool en el evangelio, que el tema de la santidad la hemos tomado tan ligera. Es como que es que Dios entiende. No, Dios entiende que eres un pecador. Parece que el que no lo entiende eres tú. O sea, ese es aquí el problema. El que no está entendiendo aquí las cosas eres tú. Porque Dios sabe que eres un pecador que necesita ayuda y envió socorro, envió ayuda. Pero a veces no entendemos que esto es serio. A veces no entendemos que si yo... Mira, cuando hablamos de somos hechos imagen y semejanza, es que hemos sido creados como Dios, pero no somos Dios, somos imagen. Hay atributos que son comunicables y no comunicables. La cosa es que Dios nos dio cosas para que nos pareciéramos a Él. Ahora, cuando habla de semejanza, habla de representante. Si tú eres representante, ¿qué tú haces en desobediencia? Tú eres representante. ¿Qué tú haces con envidia? ¿Qué tú haces con ira? ¿Qué tú haces con odio? Todo lo que hablan tus acciones, hablan y gritan y manifiestan al reino que tú le sirves. Va a ser imposible heredar el reino de los cielos si todavía tu lealtad no ha sido cortada con el reino de las tinieblas. Versículo 3 luego dice: en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siendo nuestra propia voluntad y nuestro propio propósito.
como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Es objeto de ira porque Dios someterá bajo su ira todo aquello que sea del gobierno de las tinieblas. Así que Pablo hace esta diferencia del mundo actual, del mundo presente, mundo venidero, de que se supone que estábamos allá, pero no se supone que ya estemos ahí. Si ya no estamos allá, no se supone que esas actitudes continúen predominando en nuestra vida. Si nosotros entendemos realmente lo que sucedió en la cruz y entendemos las implicaciones de la hora, se supone, iglesia, que nuestra vida sea otra. Se supone que tu vida y mi vida sea completamente diferente, sea completamente distinta. Y yo puedo entender que este es un proceso, pero lleva 5 años en el mismo proceso. Lleva 7 años en el mismo proceso. El espíritu no te está procesando. Porque, oye, pueden hablar con mi pastor. Yo soy senda joyita, problemático. Y algo me di cuenta. Es imposible buscar a Dios todos los días y no haber ningún cambio. No importa lo testaduro que tú seas. No importa lo testadura que tú seas. No importa qué tan pecador o pecadora tú crees que tú seas. Es imposible acercarte a la presencia de Dios, ir a su palabra todos los días y seguir siendo el mismo. Entonces el problema no es el proceso. El problema es que Dios te ha llamado y tú no has aceptado el llamado. El problema es que Dios está disponible para el cambio, para la transformación, pero tú no te acercas a Él. Tú no te acercas a la palabra. Tú no estás entendiendo lo que sucedió en la cruz del Calvario. Porque yo sé que es un proceso, yo sé que es difícil, yo sé que es complicado, pero también sé algo, que Dios es más grande que todo eso. Que Dios me liberó de todo eso. No tiene que tener dominio sobre mí. Así que entendamos nosotros, iglesia, que tenemos que ser santos, así como Dios es santo. Así que este tema, usualmente, que vemos del fin del mundo, usualmente lo vemos con temor, con miedo, pero la iglesia no debería verlo así. Porque la iglesia debería entender que sí da miedo el final de la humanidad. El final de la humanidad va a ser de esa manera. No es que estamos dando miedo, es que es horrible lo que va a suceder. Pero tenemos buenas noticias para el mundo, de que no tenemos que perecer como va a perecer el mundo, porque hay salvación disponible para todos nosotros. Así que este evento del reino futuro tiene que verse como de victoria, como de celebración, porque por fin el bien va a ganar y va a triunfar sobre el mal. Ahora, la pregunta es: ¿cómo rayos entramos al reino de los cielos? Esa es la pregunta. ¿Cómo rayos yo no me quedo fuera y cómo rayos no soy objeto de la ira de Dios? Muy fácil. Mateo 4:17. Arrepiéntense. Arrepiéntense. O sea, esto no es física cuántica, esto no es métodos cuantitativos de la Universidad de Puerto Rico, esto no es ciencia, esto es arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Y qué es arrepentirse? Es darle la espalda por completo al pecado. Es renunciar a la lealtad que tú le tenías al reino de las tinieblas. Es darle la espalda. Es darle la espalda, es reconocer lo roto que estoy, lo basura que soy, lo escoria que soy, y reconocer que hay alguien que tiene algo mejor para mí. Es reconocer que ese reino es mejor que este, y que sí, antes yo no podía dejar este reino, pero gracias a la muerte dice la palabra que ese vínculo que me sometía bajo dominio, ya fue levantado, ya fue anulado. Lo único que impide que tú vayas ante la presencia de Dios eres tú, no es el diablo. Porque ya ese poder quedó anulado. Así que, mira, Jesús dijo: el que me ama, me obedece. Eso lo hizo Jesús. El que me ama, me obedece. Tú sabes que por mucho tiempo yo pensé que mi problema era que no tenía dominio propio. Y luego me di cuenta que mi problema realmente es que yo no amaba a Dios. Porque si yo amara a Dios, yo obedeciera a Dios. Así que si yo soy desobediente toda mi vida, lo más probable es que el amor que yo digo que tengo a Dios realmente nunca estuvo. Iglesia, creo que realmente a veces no amamos tanto a Dios. Porque si lo amáramos, Jesús mismo dijo, porque ¿quién te da a ti la autoridad para definir cómo se ve amar a Dios? Jesús lo dijo: el que me ama,
me obedece. Tú no me obedeces, pues tú no me amas. Así de sencillo. Y si no amamos a Dios, ¿cómo es que vamos a mostrarle lealtad y vínculo a su reino? Por eso, iglesia, hay que ir a su presencia y hay que leer Biblia. No es tan difícil. Lo único difícil es tú bregar con tú. Eso es lo complicado. Es tú bregar con tú. No la achaca el diablo, no, eres tú, porque eres tú. Eso no era parte de esto, pero no importa. Esto es para alguien aquí. Ama a Dios y deja la charlatanería. ¿Cómo nosotros entramos al reino de los cielos? Mira, la palabra nos enseña que Dios lo que viene es a ofrecer este reino, a anunciar este reino, pero ese reino tiene que ser recibido. Marcos 10:15 dice: le aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Así que Dios lo ofrece, pero hay que recibir el reino. Ahora, para recibir el reino es bien importante entender algo. El recibir el reino no es algo que se hace conceptualmente hablando. Cuando recibimos el reino no es que digo intelectualmente sí, sé que Dios está ahí. No, tiene que haber una transformación en nuestra vida. Tiene que haber una transformación por completo en nuestro corazón. Cuando vamos a Juan 3, del 3 al 5, dice lo siguiente: de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dijo Jesús: ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de nuevo de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así que tenemos que entender que naturalmente nacemos en el sistema del mundo. Naturalmente nacemos bajo un gobierno. Y Jesús dice: para entrar en este reino hay que nacer de agua y de espíritu. ¿Por qué agua y de espíritu? Porque el judío, cuando convertía al gentil, lo bautizaba en agua. Porque el agua limpiaba la gentileza, limpiaba la paganería, limpiaba y lo hacía puro, y delante del judío era como un niño. Jesús dijo: eso está bien, pero te falta el espíritu, porque el espíritu no solamente limpia lo de afuera, sino que limpia tu ser, limpia quién eres, limpia lo de adentro, limpia la ontología de pecador que tenemos nosotros. Así que es bien importante, iglesia, que entendamos que a Dios le importa más tu corazón que lo que puedes hacer. ¿Por qué digo esto? Porque hay veces que estamos tan rotos, iglesia, especialmente los que están en ministerio. Estamos tan rotos y no queremos aceptar que estamos rotos y no queremos aceptar que necesitamos ayuda por miedo de perder una posición en la iglesia. A Dios le importa más tu corazón que la posición que tú tienes. A Dios le importa más que tú estés bien antes que parezcas que estás bien. Porque déjame decirte que Dios no va a arreglar aquello que tú puedes fingir. Dios te ama lo suficiente para dejarte fingiendo. Dios te ama lo suficiente con tocar la puerta y decir: me necesitas. Pero si quieres fingir que no, ok, te voy a dejar ahí. Pero cuando entiendas que me necesitas, aquí estoy. Entiéndelo, iglesia. A Dios le importa más tu corazón. A Dios le importa que estés bien. A Dios le importa que tengas una familia sana. A Dios le importa que tengas un corazón sano. A Dios le importa que bregues con los traumas que tuviste desde chamaquito. A Dios le interesa que busques ayuda de inmediato y que dejes de fingir. Porque roto así como estás, nunca tendrás una vida plena en Cristo. Y Dios no murió en la cruz del Calvario para que estés a medias en Él. No. Dios murió en la cruz del Calvario para que seas completamente nuevo, completamente otro, y puedas disfrutar de la vida que Dios intencionó para ti en esta tierra. Y algo que yo he tenido que hablar allá en la iglesia es que, porque especialmente los hombres somos duros. Especialmente a nosotros nos cuesta decir: estoy mal. Las mujeres no. Las mujeres, tú metes 3 mujeres en un sitio, en un retiro, y eso es: Dios desciende y hace escante. ¡Wow! Pero es que tienes 3 mujeres y ahí está el ángel de Jehová, está Moisés, está Elías, está todo el mundo ahí. Pero qué duro es el hombre. No te hace menos decir: pastor, estoy mal, necesito ayuda. Y no sé cómo bregar con esta porquería. Yo fui adicto a pornografía por muchos años. Muchísimos años. Y nunca me atreví a decir nada. Y para la gloria de Dios, ahora, ¿sabes cuánta gente me busca para eso nada más? Y ahora viéndolo, fui bien tonto.
Porque la iglesia se supone que es el sitio que yo entienda que me van a entender antes de juzgarme y criticarme. Debo de entender que Dios me puso pastores, me puso una casa, una iglesia que se supone que me ayude en mi debilidad. Entonces a veces estamos en la iglesia sin entender que la implicación de la cruz del Calvario sí es salvación para el mañana, sí es salvación para la hora, pero también te acoge en una familia y no te deja solo. Porque la palabra nos enseña que el bautismo del Espíritu Santo hace que automáticamente ahora seas insertado en la familia de la fe. Así que entendemos que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario tiene grandes implicaciones en el ahora, y una de esas grandes implicaciones es que no pelees solo. La palabra dice: ríe con el que ríe, llora con el que llora. Si te sientes mal, si hay un problema, levanta tu mano. No ahora literalmente, pero levanta tu mano y ve con tus pastores, ve con tu líder y dice: yo necesito arreglar mi vida, para que experimentes libertad genuina en Cristo. Amén. Así que nuevamente Dios está muy interesado en transformar el ser que está en ti. Juan 3:16, que es el versículo más famoso de toda la Biblia. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree en Él ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Y dice: esta es la causa de la condenación. Okay. So, qué brutal que Dios envió a su Hijo, qué brutal que Dios nos ama y qué brutal todo eso. Pero dice: esta es la causa del por qué algunos entrarán y otros no. Que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz. Así que Dios hace posible que pudiéramos entrar. Dios hace posible de que se anulara la condena y se anulara esos poderes que están detrás de nosotros. O sea, Él hizo que eso se anulara. Pero el problema es que aún con eso anulado, la gente le tiene miedo a la luz. Versículo 20. Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Esto es bien interesante, porque muchos no reciben o aceptan el reino de los cielos porque tienen miedo a trabajar con su pecado más oculto. Hay mucha gente que no se acerca a Dios porque piensa que su pecado toma por sorpresa a Dios, porque piensan que su pecado es demasiado feo, es demasiado fuerte. Uy, Dios mío, Dios no se va a atrever a trabajar conmigo. Si Dios trabajó con el asesino de Pablo, ¿qué te hace pensar que no puede trabajar contigo? ¿Qué te hace pensar que tu pecado es más grande que el poder y la misericordia de Dios? ¿Qué te hace pensar que Dios no hace una invitación para restaurar tu vida? Ahora, yo entiendo, porque el yo reconocer que era adicto a pornografía, créeme que se me hizo muy difícil. Se me hizo muy difícil tumbar la careta. Se me hizo muy difícil ser abierto, ser honesto. Y ¿sabes qué? Yo soy un depravado. No suena bien. Suena bien en testimonio cuando Dios hace la obra. Gloria a Dios por eso. Pero en el momento, ya, ¿qué van a decir de mí? ¿Y qué van a pensar? Ahora soy un hijo del diablo. O sea, yo sé. Pero lo que no entendemos es que es necesario que se exponga el pecado para que el Salvador venga a salvarte. Es necesario que tú reconozcas la condición que tú tienes para que recibas la salvación que Cristo tiene para con tu vida. Porque es bien importante entender algo para que no confundamos. Las obras nunca van a ganarnos el cielo, pero las obras hablan del reino que le servimos. Así que es bien importante que entendamos que para poder recibir el reino, la fe que nosotros tenemos para recibir el reino no es una fe que dice yo creo que tú estás ahí. Es una fe que dice yo creo y por cuanto creo me entrego por completo. Y entregarme por completo no es entregar las partes que yo quiero a Dios, es entregarme por completo a Dios. Y si Dios quiere revisitar el pasado de mi vida para restaurarme, para levantarme, para hacer cosas nuevas, yo se lo voy a entregar a Dios. Olvídate de que la luz de Cristo pueda exponer tu pecado y puede exponerte de cierta manera que tengas que lidiar con el pasado que no quieras lidiar. Dios quiere restaurarte porque en medio de esa restauración tú vas a brillar para ministrarle a otros. Porque algo que tenemos que entender es que Dios es experto
esto, en tomar los pedazos de tu pasado y crear un mosaico y exponerlo a todo el mundo para que digan, sí estaba roto, sí estaba enfermo, sí estaba mal, pero mira lo que hace la cruz, mira lo que hace el poder del evangelio, mira lo que hace el Espíritu Santo, mira lo que hace que aquel que era vil, menospreciado, ahora es amado, ahora es restaurado y ahora es completamente nuevo. Ponte de pie conmigo, por favor, iglesia, porque si no sigo hablando. Ahora hay algo bien brutal y bien bonito. Porque nuevamente sé que es difícil, sé que es complicado. Pero entender que la promesa de la cruz no es solamente algo que va a suceder, sino es algo que puede suceder en el ahora. No es algo que simplemente nos cubre para mañana. No es algo simplemente que nos esperamos la paz del mañana o la bendición del mañana, sino que hay esperanza para hoy. Hay libertad para hoy. Dios te hace libre hoy. No tenemos que esperar a que venga el reino futuro, porque el reino ya está presente en nosotros. Filipenses 1:6 dice algo que debería darnos esperanza para todos aquellos que estamos por un proceso y pensamos que nunca se va a acabar y pensamos que es demasiado difícil. La palabra dice: estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Esto es hermoso. Porque si tú estás aquí, amada iglesia, es porque Dios ya comenzó. Es porque Cristo ya comenzó. Cristo ya hizo algo y lo lleva haciendo desde la cruz del Calvario en toda la humanidad. Y quizás tú te sientes que estás atrapado todavía en algún tipo de vicio, en algún tipo de ciclo, en algo que no te deja libre. Algo que debemos de entender es que Dios te irá perfeccionando. Pero necesitamos recibir su reino. No podemos tener una fe, iglesia, que solamente sea de palabras. No podemos tener una fe, iglesia, que solamente dice, sí, yo creo en Él. Tenemos que decir, Señor, yo recibo tu reino. Entendiendo que reino es la capacidad de ejercer dominio. Cuando yo le digo sí a Cristo, yo le digo que mi voluntad no sea más, sino que sea tu voluntad en mí. Cuando yo le digo sí a Cristo, yo le digo, Señor, que sea tu gobierno sobre mi vida, que sea tu palabra cuando tú quieras, donde tú quieras, porque tú eres Rey. Por eso Pablo dijo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, porque Él es Rey y Él es quien me gobierna. Por eso la palabra nos enseña que aquel que era libre ahora es esclavo de Cristo, porque tenemos un nuevo Rey. Y dentro de ese reinado no hay espacio para otra opción, para otra manera, para otro camino que no sea Cristo. Así que por favor, iglesia, cierra tus ojos y permíteme orar por ti. Pero ahí, con el Espíritu Santo, comienza a decirle, Espíritu Santo, revela mi corazón. Porque como soy un pecador experto, sé justificar mi pecado. Porque como un pecador que lleva una maestría pecando toda su vida, sé justificar mi rebelión, sé justificar mi problema. Espíritu Santo, por favor, escudriñame, zarandéame y dime lo que hay mal en mí. Espíritu Santo, por favor, hazme libre del dominio de los poderes de este mundo y permíteme recibir el dominio de Cristo. Permíteme recibir, Señor, ese poder, Señor, que anula el pecado, que anula la condena, que anula, Señor, el vínculo que tenía con el reino de las tinieblas. Espíritu Santo, por favor, ven a mi encuentro y hazme libre. Espíritu Santo, por favor, hazme libre de este pecado que solamente tú y yo conocemos. Espíritu Santo, por favor, restaura estas heridas de las cuales nadie conoce. Espíritu Santo, por favor, restaura mi corazón, restaura mi mente, Padre, y permíteme, Señor, verte a ti como tal, como tú eres, pero también permíteme verme a través de tus ojos, Señor. Permíteme verme, Señor, como el victorioso, la victoriosa que tú has creado, Padre.
Permíteme, Señor, ser libre de la depresión, ser libre de mi pecado, ser libre de la ansiedad, ser libre, Padre, de esos pensamientos errados, Padre. Remueve de mí la mentira que le compré al diablo, Señor, y pon en mí tu palabra que es verdad, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que hoy tú abraces a tu iglesia, Padre amado. Sangre de Cristo, Señor. Espíritu Santo, abraza a tu iglesia. Abraza a cada corazón, Señor, y hazles libre en el nombre de Jesús, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que tú comiences a tocar la puerta del corazón de cada persona que quizás está lejos de ti. Y que también comience a tocar el corazón de aquellas personas que pensaban que estaba cerca, pero sus acciones mostraban, Señor, que tan lejos realmente estaban de ti, Señor. Te pido, Señor, que ellos puedan entender que hoy celebramos el hecho de que aún siendo escoria, pecadores y estando lejos de ti, Señor, tú decidiste por amor propio, Señor, descender, cargar la cruz, Señor, para que pudiéramos ser reconciliados contigo, Señor. Y por eso te damos gracias, Señor. Te pido que traigas convicción de hijo sobre cada una de las personas aquí. Que tú remuevas la culpa, que tú remuevas la mentira del enemigo, Señor. La mentira que provoca que nos apartemos de tu presencia, Señor. Te pido, Señor, que entiendan, Padre, que no hay nada de lo alto ni de lo bajo que nos pueda separar de tu amor, Señor. Espíritu Santo, llénalos. Llénalos con tu paz, llénalos con tu amor y llénalos con el entendimiento de que hay libertad plena en el nombre de Cristo Jesús. Hola, somos Josué y Keila y queremos agradecerte por ver y conectar con este mensaje. Quizás hoy tomaste la mejor decisión de tu vida de seguir a Jesús. ¿Qué te parece si hacemos una pequeña oración? Gracias, Señor, porque moriste por mí. Gracias porque me amaste a mí primero. Escribe mi nombre en el libro de la vida y que me perdones de mis pecados. Amén. Queremos mantenernos en contacto contigo. Escríbenos en nuestras redes sociales o a través de vástagochurch.com.